Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Esta es una presentación que se hizo en el mes de julio en el Comité de Mama. Es una charla dirigida para el grupo interdisciplinario de mastología, titulada Inmunoterapia para el cáncer, conceptos prácticos para un grupo multidisciplinario. La idea era fundamentar unas bases de la inmunoterapia contra el cáncer para comenzar el enfoque y tratar de transmitir un poco esto de qué que hacemos los oncólogos en el tratamiento en especial de carcinoma mamario, pero en este caso unas generalidades. Muy bien. Este es el plan de trabajo. La idea es hacer una revisión acerca del desarrollo de las terapias antineoplásicas y el enfoque en general desde la vista del oncólogo, a unos apartados muy específicos de fisiología de la inmunoterapia, algunos apartados que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de evaluar pacientes con inmunoterapia, como son la respuesta y los efectos adversos, y terminar con algunas conclusiones muy básicas para ese grupo multidisciplinario. Muy bien, para arrancar, entonces, el desarrollo de la inmunoterapia antineoplásica ha ido de la mano con el desarrollo en general de las terapias contra el cáncer. Como ustedes saben, en el desarrollo de la guerra contra el cáncer, todo el enfoque hace miles de años era un enfoque muy geométrico, en el cual la prioridad número uno era atacar la enfermedad donde se encontraba una alteración en la geometría del organismo, muchas veces con terapias locales, cirugía, posteriormente radioterapia, y todo este concepto fue cambiando y se fueron encontrando nuevas herramientas que complementaban ese manejo local en la medida que se fue entendiendo mejor la biología de las células tumorales. Cuando se empezó a encontrar que esto, más allá de un problema geométrico, era también un problema de la célula como tal, entonces empezaron a atacar esas células con toxinas, de ahí el advenimiento de la quimioterapia. Y más adelante, cuando se entendió que no solamente era un problema de las células, sino de sus vías de señalización, de su cascada de señalización replicativa y de otras vías metabólicas, se desarrollaron fármacos dirigidos contra esas vías que mejoraron la capacidad de combatir este tipo de células anormales. Y es que desde hace más o menos una década o un poco más se ha entendido que este problema del cáncer no es solamente un problema de la célula neoplásica de forma aislada, es también un problema del microambiente, es un problema del sistema inmunológico de la persona que padece este tipo de enfermedades, y es aquí donde empieza a desarrollarse todo un campo de combate en contra del cáncer, básicamente la inmunoterapia contra el cáncer. Y aquí pues vamos a hablar específicamente de los inhibidores de punto de control, pero existen múltiples otras estrategias. Lo que se viene y lo que se ha venido desarrollando, y ustedes mismos han sido testigos de este tipo de avances, son los anticuerpos conjugados, en los cuales utilizamos muchas estrategias combinadas en una única molécula para aprovecharnos del efecto inmunológico, aprovecharnos de la especificidad de los anticuerpos, y fuera de eso unirles cargas de quimioterapia para tratar de llevar lo más potente al sitio más específico posible. Y es que la inmunoterapia del cáncer o contra el cáncer es literalmente el nuevo chico sobre la cuadra. Actualmente se ha estimado que más de 3.000 ensayos clínicos estaban activos hasta el año 2020, dos de cada tres en el área de oncología respecto pues inmunoterapia en oncología, y más de 50 tipos de cáncer tienen actualmente indicaciones de uso de este tipo de fármacos, lo cual pues nos resalta la relevancia de entender un poco acerca de todo este cuento. A pesar de que les cuento que la inmunoterapia es tal vez un desarrollo que está cobrando fuerza actualmente, es algo que no es nuevo, no es un concepto nuevo desde el punto de vista del tratamiento contra el cáncer. Ya desde el año 1890 estos dos individuos, el doctor Phil Lysen y Coley, habían comenzado con una hipótesis en la cual observaban que los pacientes que padecían sarcomas y tenían infecciones concomitantes podían tener una mejor respuesta antitumoral, e inclusive ellos se aventuraron a infectar o a inducir infecciones estreptocóxicas en este tipo de pacientes para fomentar una respuesta antineoplásica, pero no fue sino después de muchos ires y venires, como ustedes saben, con las vacunas, con el interferón y con otras estrategias que han venido cayendo en desuso. No fue sino hasta que este par de doctores, el doctor James P. Allison y el doctor Tatsuku Honjo, ganaron el Premio Nobel de Medicina en el año 2018
precisamente por el desarrollo de los inhibidores de punto de control y la inmunoterapia específicamente apalancada por esta estrategia. Como les decía, cuando hablamos de inmunoterapia contra el cáncer, no hablamos de un solo medicamento o una estrategia específica. Hay muchas formas de estimular el sistema inmunológico para que sea él quien se encargue de destruir las células neoplásicas, pero como ustedes pueden ver, las vías mediante las cuales podemos estimular este sistema inmunológico son muchas. El uso de citoquinas que tuvieron su protagonismo durante muchos años, las vacunas, como les decía, de forma más avanzada la terapia adoptiva, los inmunomoduladores, entre otros, pero pues actualmente definitivamente por el desarrollo, por la facilidad de uso y por el éxito que han tenido, el uso de inhibidores de punto de control son tal vez los más importantes y son de los que vamos a tratar de desarrollar en esta charla. Sabemos muy bien entonces que el cáncer suscita una respuesta inmunológica muy importante una vez está en el organismo de un paciente, de una persona. Sabemos que cuando esas células neoplásicas son reconocidas como células anormales, precisamente por la expresión de antígenos anormales, el sistema inmunológico se va a activar, principalmente la inmunidad de tipo celular, mediante el proceso de la presentación antigénica, que ustedes muy bien saben que estas células presentadoras de antígeno se unen a los linfocitos T y mediante señales que se llaman coestimulatorias se encargan de amplificar esa respuesta inmunológica para que lleguen al sitio donde está la enfermedad tumoral y empiecen a ejercer toda una guerra en contra de estas células tumorales. Pero resulta y sucede que no solamente existe un sistema que se encarga de estimular o de amplificar esa respuesta, sino que también debe existir un sistema que se encargue de frenar la respuesta inmunológica para que los tejidos adyacentes sufran el menor daño posible, y a esto le llamamos entonces las moléculas coinhibitorias, en las cuales una vez se ha efectuado ese ataque del sistema inmunológico, se empieza a producir un freno de la respuesta inmunológica, y es aquí donde dos de las células, de las moléculas más importantes en este cuento de los inhibidores de punto de control empiezan a cobrar relevancia, y son el eje del PL1, PD1 y el eje del CTLA4, que son básicamente moléculas que se encargan de frenar o modular, hacer un poco más menguado esa respuesta inmunológica, y es una herramienta que desafortunadamente utilizan las células tumorales para generar un microambiente que facilita el crecimiento de la enfermedad neoplásica, un microambiente inmunosuprimido, por llamarlo de alguna manera, y de esa forma continuar con su proceso de carcinogénesis, expansión y metástasis. Entonces, precisamente lo que se encontró era que diseñando anticuerpos que atacaran estos inhibidores, se podría, digámoslo, inhibir esa inhibición, es decir, facilitarle el trabajo al sistema inmunológico para que reconociera como anormales estas células y que llevara a cabo su trabajo mediante la inmunidad celular y humoral para destruir las células neoplásicas, y esto pues lo logramos con fármacos que atacaban tanto ese eje PDL1, PD1 como el CTLA4. Actualmente, como les comentaba, tenemos fármacos aprobados en Colombia que atacan cada una de estas moléculas, son anticuerpos monoclonales. Los más utilizados son los que aparecen acá. En cáncer mamario específicamente, en Colombia tenemos aprobado el pembrolizumab, pero hay que tener en cuenta que existen estudios y aprobaciones en otros países prácticamente con cada una de estas moléculas. Y no solamente hay que tener eso en cuenta, sino que como participamos y como centro o como clínica tenemos pacientes en estudios de investigación, hay que tener en cuenta que muchas veces no solamente el paciente puede recibir combinaciones de estos fármacos, sino que también van a tener otros fármacos por fuera de estas listas, y hay que tratar de reconocerlos porque es importante tener en cuenta que este paciente tiene un enfoque muy diferente al que clásicamente conocíamos con quimioterapia. Y es que uno de esos parámetros que es muy importante tener en cuenta, que es bien diferente, es la respuesta a la terapia. Clásicamente, cuando evaluamos un paciente que recibía, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante o en el escenario metastásico, teníamos para efectos prácticos cuatro posibilidades. O el paciente progresaba intratratamiento,
o hacía una enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa, y luego de ese análisis inicial o esa respuesta inicial, el paciente tenía pues otra serie de posibilidades. Digamos que o el paciente hacía una respuesta parcial inicial y si estaba en el escenario de metastásico, posteriormente hacía una falla a esa estrategia quimioterapéutica y producía entonces una nueva progresión de su enfermedad o un nuevo crecimiento de las lesiones, y ahí es donde cambiamos los fármacos. Y esta era la forma clásica en la cual evaluamos la efectividad de la quimioterapia con los famosos criterios RECIST. Sin embargo, en los pacientes que reciben tratamiento con inmunoterapia, esto puede no siempre ser cierto. Aquí les traigo un ejemplo de una paciente que tiene un diagnóstico de melanoma maligno. Les traigo esto en especial porque es uno de los, digamos, tumores que está a la vanguardia en el uso de inmunoterapia. Es uno de los cuales se ha documentado como más exitosa esta estrategia terapéutica. Y aquí vemos en la gráfica de la izquierda cómo la paciente al debut de su enfermedad tenía unas lesiones a nivel del hígado. Las gráficas B y C son gráficas que se toman luego del inicio de la inmunoterapia, en las cuales, al menos en la B, vemos un incremento inequívoco de las lesiones tumorales a nivel hepático. Si esto fuera una paciente con quimioterapia, a esta paciente le estaríamos diciendo su tratamiento no ha funcionado, debemos cambiar el régimen porque observamos un crecimiento durante el tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando a una paciente le crece una lesión clínica o radiográficamente, no solamente está compuesta por células tumorales, también puede estar compuesta tanto por células tumorales como por células inmunológicas que están infiltrando este tejido, y esas células pues obviamente ocupan espacio, van a hacer volumen y van a verse como un poco más grande en las imágenes. Es eso lo que se trata de ejemplificar en la gráfica de abajo a la derecha, en la cual ustedes pueden ver que una paciente que presenta un incremento de las lesiones en las imágenes o por clínica, no necesariamente siempre obedece a un aumento de las células tumorales, sino que también puede estar reflejando a esa infiltración linfocitaria tumoral que nos está haciendo observar de forma falsa que el tumor estuviese progresando, pero que en los seguimientos posteriores, una vez se resuelve esa infiltración linfocitaria del área tumoral, vemos una respuesta tal cual y como se ejemplifica en las gráficas C, D y E, en la cual, a pesar de que hubo un crecimiento inicial, hay una disminución importante de los diámetros a posteriori. A esto es a lo que le llamamos pseudoprogresión, y es algo que hay que tener muy en cuenta porque los pacientes que reciben inmunoterapia no siempre van a tener ese patrón de respuesta típico de la quimio. Esto es tanto así que los criterios clásicos de RECIST tuvieron que ser modificados para tratar de evaluar de una mejor manera cómo respondían los pacientes con inmunoterapia, y es por eso que actualmente una paciente que tiene un incremento de los diámetros de las lesiones tumorales, que no tiene un deterioro clínico y que uno sospecha que lo que está sucediendo es ese fenómeno de pseudoprogresión, se le va a dar un chance de una nueva evaluación más o menos entre 8 a 12 semanas para comprobar que no se esté observando este fenómeno de pseudoprogresión y pues no evitar o quitarle el beneficio de una muy buena terapia que puede estar recibiendo. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la eficacia de la inmunoterapia es que clásicamente lo que veíamos en los estudios de quimio es que una vez el paciente arrancaba su tratamiento, o digamos que en el estudio el grupo de pacientes arrancaban su tratamiento, había una atrición progresiva de pacientes en el proceso del estudio hasta que no quedaba ningún paciente vivo, y pues ahí ya sabíamos que no había cómo leer más datos de ahí para adelante respecto a la eficacia de un medicamento. Resulta y sucede que con la inmunoterapia el cuento es un poco diferente, y desde hace algunos años estamos perdón, a hablar de esto de la cola de la curva. Y es el fenómeno en el cual hay un grupo de pacientes que, a pesar de que ha pasado o transcurrido un tiempo muy importante, parecen no tener cambios en sus desenlaces o presentar progresión o muerte, porque puede haber un grupo pequeño de pacientes que se siguen beneficiando a muy largo plazo, y es aquí donde se empieza inclusive a hablar de posibles curaciones, aunque mucha gente tiene temor de hablar o de nombrarlo de esta manera. Pueden presentarse y puede hablarse de que haya pacientes que no vayan a requerir ningún otro tratamiento de ahí para adelante, o al menos sí por un muy largo plazo, contrario a lo que veíamos clásicamente con quimioterapia, y aquí lo vemos pacientes que recibían placebo en un estudio de melanoma versus pacientes que recibían pembro
ustedes pueden observar cómo hay un aplanamiento de esa curva representando un grupo de pacientes en los cuales, a pesar del paso del tiempo, no hay cambio en los desenlaces. Y eso es tanto así que muchos han llegado a replantearse si los métodos estadísticos clásicos para evaluar la eficacia de la inmunoterapia, perdón, para evaluar la eficacia de la quimioterapia contra el cáncer aplican también para la inmunoterapia, porque parece que ese análisis de riesgos proporcionales no puede ser o puede no ser el adecuado a la hora de hacer el análisis estadístico de los resultados de los estudios. Y es por eso que vemos cosas tan llamativas en los estudios como impacto en supervivencia global, pero no impacto en supervivencia sin progresión, una baja tasa de respuestas, pero con una muy buena supervivencia global y otros ejemplos que no estábamos acostumbrados a ver en los estudios clásicos de quimioterapia. Y pues lo ideal y a lo que queremos llegar es precisamente detectar esos pacientes que van a estar en esa cola de la curva, es decir, aquellos pacientes que se benefician más del manejo con inmunoterapia. Y aquí en esta gráfica observamos precisamente los factores que se han considerado como pronósticos o en especial predictores de la respuesta a la inmunoterapia. Y desafortunadamente el que tenemos parece ser el más imperfecto, que es el análisis de PDL1. Es el que tenemos, es el que aplicamos, pero sabemos que es imperfecto porque no existe en especial una forma dicotómica en la que podamos subdividir esas poblaciones y asegurar que un paciente con un punto de corte X no se beneficie del tratamiento o que se beneficie de forma contundente más que otro en este caso. Pero pues ya se han hecho otros análisis con una mejor capacidad de predecir ese beneficio, los linfocitos infiltrantes en el tumor, el índice neutrófilo linfocito, algunas firmas inmunológicas, algunos otros marcadores de inmunistoquímica y otras cosas, pero desafortunadamente eso solamente ha aportado pequeños pasos en la capacidad de predecir la respuesta a estos fármacos y definitivamente estamos en deuda de encontrar ese nicho en el cual la inmunoterapia es contundentemente benéfica y que podamos utilizarlo en la práctica del día a día. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es el análisis de la toxicidad, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver síntomas clásicos con la quimioterapia, las náuseas, el vómito, la caída del cabello, la diarrea, las citopenias, pero la inmunoterapia tiene una toxicidad que es muy diferente. Y es una toxicidad diferente porque hay que ver más allá de lo evidente. Aquí pues con un nuevo ejemplo, me disculpan, un nuevo ejemplo de melanoma de una paciente que tuvimos en consulta en el Hospital San Vicente Fundación, en la cual ustedes pueden ver, y me disculpan, me devuelvo, una primera lesión muy relevante, clínicamente muy importante de melanoma exofítico con una recaída en un área quirúrgica previa. Y lo que ustedes pueden ver es que esta paciente antes de iniciar el tratamiento ya tenía algunos indicios de que algo iba por allí acompañando todo ese proceso. Como ustedes ven, el melanoma está compuesto principalmente por células melánicas y en el proceso de evolución del tratamiento de este paciente vemos como el sistema inmunológico activado por este tipo de medicamentos no solamente se está encargando de destruir las células melánicas neoplásicas, sino también las células melánicas de, el paciente y células melánicas normales del paciente. Como ustedes pueden ver, se ve una respuesta que anteriormente no documentábamos ni con quimioterapia ni con interferón, que es una respuesta muy importante, pero que se acompaña precisamente de ese efecto como de falso positivo, por llamarlo de alguna forma, en la cual el sistema inmunológico empieza a confundirse y empieza a atacar estructuras normales del cuerpo que pueden compartir o no neoantígenos y que sufren en últimas los efectos del sistema inmunológico. Y es que cualquier órgano o tejido en donde se pueda presentar inflamación puede tener eventualmente un efecto adverso relacionado con la inmunoterapia. Para efectos prácticos, la inmunoterapia, en especial en esquemas monoagente, es para la mayoría de pacientes muy bien tolerada. Lo que en la mayoría de los casos vemos es algo de astenia, dinamia, algo de prurito, que es como lo más frecuente, pero hay que tener en cuenta que cualquier tejido puede inflamarse y si bien la mayoría de autores coinciden con decir que menos del 10% de los pacientes tienen eventos inmunomediados graves. Cuando se presentan, algunos pueden ser persistentes o algunos pueden llegar a ser o poner en riesgo la vida del paciente y por eso hay que tenerlo en cuenta.
hay que tener siempre un alto índice de sospecha porque en la medida que detectemos los de mayor gravedad más tempranamente, vamos a evitar que ese paciente llegue a fallecer por ese tipo de complicaciones, porque hay una relación directa entre el tiempo en que tardo de diagnosticar la complicación autoinmune y la posibilidad de que el paciente sobreviva a este tipo de efectos adversos. Como ustedes pueden ver, en general los efectos adversos más frecuentes son de baja intensidad, son muy bien tolerados, pero cuando se presentan los verdaderamente graves hay que tenerlos en cuenta. Ya también se ha encontrado que esos efectos adversos inmunomediados tienen un patrón de presentación que sigue una temporalidad. La mayoría de pacientes que tienen efectos leves los empiezan a desarrollar después del primer mes de tratamiento, y de ahí puede hacerse un análisis que la toxicidad hepática, la toxicidad gastrointestinal, algunas toxicidades endocrinas pueden ir siguiendo en esas primeras semanas de tratamiento, teniendo un pico que va hasta más o menos 12 a 14 semanas, y de ahí para adelante ya hay otros efectos adversos que se presentan de forma tardía, en especial los renales y los endocrinos que tienden a persistir en el tiempo usualmente. Entonces es importante tener en cuenta que ese grupo de pacientes vamos a tener que monitorizarlos en esas primeras infusiones, usualmente los primeros 2 a 3 ciclos, para detectar la mayoría de esos efectos adversos y que no se nos confundan con otras situaciones. Siempre hay que tener en cuenta que un diferencial muy importante de la inflamación va a ser la infección, ¿cierto? La inflamación puede ser por ese sistema inmunológico sobreactivado, pero también puede ser por una infección concomitante, tanto a nivel pulmonar, gastrointestinal, hepático. Hay que tener siempre el diferencial infeccioso y hay que tratarlo muy probablemente primero antes de considerar que se trate de un efecto inmunomediado, porque brindarle corticoides o inmunomoduladores a un paciente infectado, pues ustedes sabrán que es bien grave. Para efectos prácticos, los efectos adversos de la inmunoterapia tratamos de dividirlo en dos grandes grupos, los endocrinos y los no endocrinos. ¿Por qué los dividimos así? Porque tienen características diferentes. Usualmente los no endocrinos, es decir, la neumonitis, la colitis, la artritis, ese tipo de efectos tienden a ser reversibles, usualmente mejoran con la suspensión de la inmunoterapia, por eso se recomienda para ciertos grados la suspensión del medicamento y usualmente responde muy bien al uso de esteroides. Y esto es una herramienta de doble filo porque hay que tener en cuenta que los esteroides los utilizamos para muchas otras circunstancias, no necesariamente para el manejo de estas complicaciones y podrían eventualmente anular el efecto de estos fármacos. Y por otro lado tenemos la toxicidad endocrina en la cual las características son que usualmente no es reversible, es decir, a pesar de que nosotros hayamos terminado el tratamiento, el paciente va a quedar con esos efectos adversos, no se mejora cuando lo suspendemos y no responde a los esteroides. Esto lleva a reflexionar mucho acerca del uso de la inmunoterapia en pacientes que tienen una enfermedad potencialmente curable, en la cual hay que hacer un balance muy importante entre el riesgo de que una paciente quede con una endocrinopatía autoinmune de por vida versus esa ventaja que le estamos dando en la posibilidad de curarse con los fármacos. Y pues ha sido motivo de debate siempre entre cuál es el punto de corte en ese riesgo de recaída en donde trazamos la línea que un paciente tiene un beneficio importante que es superado por la posibilidad de desarrollar algunos de estos efectos adversos que son muy relevantes. Como les decía anteriormente, ya se había descrito como aquellos pacientes que usan esteroides con indicaciones que no estén relacionadas con efectos inmunomediados tienen una menor eficacia del tratamiento, es decir, les impactamos los desenlaces oncológicos de forma negativa si utilizamos esteroides para el manejo de otras circunstancias que no estén plenamente indicadas, dolores, eventualmente el asma que se pueda controlar de otra forma, eh, problemas cutáneos que puedan ser controlados también de otra forma. Si los utilizamos de forma liberal, estamos impactando de forma negativa sobre la posibilidad de que el medicamento obtenga su mayor beneficio o le provea su mayor beneficio al paciente. Sin embargo, esto pues parece tener más filigrana porque algunos pacientes que desarrollan algunos efectos inmunomediados y que reciben tratamiento eventualmente podrían tener una mayor eficacia, pero eso cada vez viene, digamos que estudiándose un poco más de forma detallada porque una misma regla parece no medir a todos los efectos inmunomediados y a todos los pacientes. Entonces,
Lo que les quiero transmitir con esto es un uso concienzudo, un uso racional de los esteroides en pacientes que reciben inmunoterapia y tratar de echar mano de otras terapias u otros medicamentos antes de. Con respecto pues a la toxicidad endocrina, lo más frecuente son la parte pues hipofisiaria, tiroidea. En la tiroidea es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el patrón clásico que vemos en la consulta es una paciente que desarrolla un hipertiroidismo, perdón, transitorio por tirotoxicosis mediada por esa tiroiditis autoinmune y no por eso, digamos, que el esfuerzo diagnóstico y terapéutico va a terminar encaminado en tratar, por ejemplo, un hipertiroidismo, sino que lo que vemos es que en la mayoría de los casos, a las semanas siguientes se empieza a desarrollar esa falta, pues, de hormona tiroidea y lo que es más frecuente, el hipotiroidismo con posterior requerimiento de reemplazos a largo plazo. Para que ustedes lo tengan en cuenta, ya el desarrollo de diabetes, de panhipopituitarismo e insuficiencia adrenal son relativamente poco frecuentes, pero hay que tenerlos siempre en el radar porque son cosas que se le pasan a uno por alto muy fácilmente. Un paciente con astenia dinámica crónicas, con hipoglucemias a repetición, con hiponatremias, tener en cuenta la posibilidad de panhipopituitarismo o insuficiencia adrenal, los pacientes con diabetes de diagnóstico reciente o durante el tratamiento, también tenerlo en cuenta porque puede haber algo relacionado con el uso de este tipo de medicamentos. Y al respecto, pues, de la toxicidad no endocrina, ustedes vieron ya el patrón de presentación y como les decía, cualquier parte del cuerpo puede sufrir este fenómeno autoinmune y pues nuestra primera línea de tratamiento es suspender el medicamento, vigilar y dependiendo de la severidad, iniciar con corticoides corticoides sistémicos y luego empezamos a hacer un proceso de desmonte de los corticoides, de vigilancia de la respuesta a esa suspensión y eventualmente el paciente podría o no retomar el medicamento dependiendo de la severidad. Hay algunos pacientes que con los corticoides no es suficiente, tanto inicialmente como en el proceso de desmonte, y van a requerir otro tipo de terapias inmunosupresoras de diferente índole que hay que tener en cuenta pues y que están dentro de ese armamentario terapéutico. Con respecto a la cirugía, quería traerles algo en especial porque es importante que ustedes tengan en cuenta que estos fármacos vamos a utilizarlos en la terapia perioperatoria y a diferencia de la quimioterapia en la que sabemos que ustedes van a tener cierta precaución acerca de, por ejemplo, esas ventanas para llevar al paciente a cirugía por la inmunosupresión o eventualmente en el efecto que tiene la quimioterapia sobre la capacidad de cicatrizar las heridas. La inmunoterapia es bien diferente porque en general no hay que suspenderla antes o durante la cirugía, ¿cierto? Pues o digamos que en el tiempo alrededor de la cirugía. Usualmente no hay que hacer algunos prequirúrgicos adicionales para los pacientes que reciben inmunoterapia, pero sí les queremos traer a colación tener en cuenta la glicemia y tener en cuenta la tiroides porque eventualmente pues habrá que considerarlo. Con respecto a la cicatrización de las heridas, parece que eh, tuviera inclusive un efecto cicatrizante, porque recordemos que el proceso de cicatrización depende de la inflamación, entonces eventualmente, pues no, como mínimo al menos sabemos que no lo va a impactar de forma negativa. Y con respecto a las interacciones, en realidad son fármacos que tienen muy pocas interacciones medicamentosas, en especial con los fármacos que se utilizan alrededor de la cirugía, únicamente tener en cuenta pues los esteroides. Y por último, tener en cuenta que ya se ha hablado mucho de este famoso efecto abscopal en el cual existen, vamos a llamarlo, lesiones o noxas en el tejido que pueden amplificar la respuesta inmunológica. Ya sabemos que la radioterapia junto con los fármacos de inmunoterapia pueden amplificarse el efecto. Inclusive hay algunos reportes en los cuales la cirugía podría funcionar también en ese proceso de liberación de neoantígenos, amplificando la respuesta relacionada con los inhibidores de punta de control, cosa que hay que tener en cuenta porque muchas veces podemos apalancarnos de ese efecto sinérgico. Para terminar entonces, tener en cuenta que definitivamente la inmunoterapia es una estrategia de tratamiento contra el cáncer que llegó para quedarse. Si bien actualmente en Colombia la tenemos, vamos a hablarlo de restringido para el escenario de triple negativo, muy probablemente en el camino vayan llegando otras indicaciones. Definitivamente es un mecanismo nuevo de atacar el cáncer y es mecanismo nuevo no solamente desde el punto de vista fisiopatológico, sino de la forma en que evaluamos la respuesta y de las reacciones adversas que pueden presentarse.
Y ya saben que lo que viene al futuro son las combinaciones. Actualmente tenemos combinaciones con quimioterapia, pero también vamos a tener combinaciones con, por ejemplo, inhibidores de tirosina quinasa, combinaciones en pacientes que reciben terapias de modulación hormonal, y tenemos también combinaciones con inhibidores PARP y otras estrategias de combate, fármacos anti-TROP2, los anticuerpos conjugados dentro de ese grupo, dentro de muchas otras posibilidades que trae el futuro. Muchas gracias entonces por su atención. Esto tenía para contarles hoy, y que tengan un feliz día.